Hola, ¿qué tal? Soy Dyramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer una escenografía pequeña para jugar a rol, sobre todo, de un conjunto de piedras mágicas y un altar para hacer conjuros. Bueno, como veis, esta es la disposición de la escenografía y lo que hay que hacer es, pues con estos trozos que me sobraban de polistireno, voy a hacer las piedras. Así que es ir cortando trozos y ir dándole textura de piedra, rasgando, cortando, aquí lo veis a cámara rápida. Y aquí veis el resultado de esta primera piedra. Es ir arrancando trocitos, rasgando, bueno, dándole un poco de textura. He dejado un lado plano porque ahí dibujaré unas runas mágicas. Y ahora pues son 3 piedras, pues el mismo proceso repetido 3 veces. Como veis, con la herramienta esta que parece un cepillo de dientes, que son de pelos de nylon, si lo golpeo, pues hace un poco de textura también de piedra, como así desigual. Y bueno, con otro trocito así plano, pues hago lo que es el altar, donde luego irá el libro de los conjuros. Todo esto lo pongo en una peana, que también marco para recortar y le doy una forma circular. En cada una de las piedras he dejado un lado plano para dibujar unas runas. Si alguien conoce el significado, que me lo ponga ahí en comentarios. Y ahora ya lo pegamos todo en su posición y así es como queda la composición. Tienes 3 piedras y un altar. Muy fácil, muy sencillo. Como siempre que trabajamos con polistireno, es mejor darle una buena capa de Mod Podge mate para que proteja y se endurezca un poco. Aquí veis que bueno, con la masilla esta de textura de tierra de Vallejo, pues lo cubro todo el suelo y también un poco por las rocas. Aprovecho para poner unas calaveras también de Citadel para crear un poquito de ambiente. Y estas piezas de escayola que las tengo hechas con un molde, pues saco este libro abierto, que es el que vamos a poner encima del altar. Pintura. Bueno, pues las rocas empiezo con un gris claro, no quiero que sean muy oscuras, entonces utilizo este color. La parte de... ya veis cómo queda. Cubro todo, todas las piedras, el libro también para imprimir un poco por la escayola. La parte del suelo, pues bueno, este color marrón, aunque luego con el lavado y pincel seco va a cambiar un poco la tonalidad, pero bueno, color tierra. Pinto también las calaveras y el libro. Una vez todo seco, pues le damos un lavado negro a todo, con mucha cantidad. Este lavado que veis aquí es el lavado casero que yo me he hecho, que tengo un montón de cantidad. Si queréis ver cómo se hacen los lavados de todo el tipo y hacer tus propios colores, dejo aquí una etiqueta para que lo veáis. Como veis, he hecho mucha cantidad de lavado. Para las rocas viene muy bien. Esa tonalidad oscura y sobre todo para bueno, el ambiente de esta escenografía que estoy haciendo, pues ese tono oscuro tanto en el suelo como en las rocas, pues va a contrastar mucho luego con la hierba. Y aquí lo veis, este es el resultado una vez ya seco y como siempre, una vez seco, por pincel seco. Primero el mismo color base que he utilizado para las rocas y luego lo paso con un tono pues, casi blanco. Sobre todo por las aristas más pronunciadas o donde quiero que tenga más luminosidad, sobre todo en la parte frontal.
Bueno, y ahora vamos a hacer un efecto de iluminación, OSL. Lo que voy a hacer es pintar las runas por dentro de color blanco y después le daré con pincel seco de azul. Con esto conseguimos como si fuese un efecto muy simple pero efectivo, como si las piedras emitiesen luz. Bueno, antes de eso voy a pasar lista, voy a ver toda la gente que está suscrita, estoy aquí apuntando nombres, así que si tú todavía no estás suscrito, pues ahí puedes pinchar y te suscribes. Muchas gracias. Te vigilo. Bueno, pues ahora pincel seco de este color azul por toda la zona. Con esto, bueno, el efecto es bastante simple, pero bueno, queda diferente. También paso el pincel seco por la zona donde se proyecta la luz, que sería en la parte trasera del altar. Y aquí veis cómo queda el resultado. Bueno, le da un matiz un poco más interesante a la escenografía. Y para acabar con la pintura, bueno, le doy un lavado marrón al libro y a las calaveras. Bueno, ahora le vamos a poner un poquito de vegetales a este plato. Hago esta pasta para simular el musgo, con polvo de este verde con pintura. Y lo voy restregando pues, por las zonas donde crece el musgo y la vegetación. O sea, el suelo también lo paso un poquito por las rocas. Esto ya cuanto más verde y cuanto menos, pues menos verde. Una vez puesto todo, pues esperamos un poco. Y después seguimos echando más pegamento y más tipos de hierbas. Yo le he hecho espumas de diferentes tonalidades, serrín. Bueno, dejo aquí una tarjeta si queréis ver cómo se hace todo este tipo de flock, que tengo un vídeo por ahí. Y este es el resultado. Ya me diréis vosotros en comentarios qué os parece. Rápido, sencillo. Vamos a verlo ahora en detalle. Pues aquí lo tenéis. Las 3 piedras con su musgo, esa tonalidad de piedra clara que quería y bueno, el efecto este OSL muy simple, pero bueno, le da un tono azul diferente contrastado con el verde. He puesto aquí una miniatura para que veáis el tamaño de la escenografía, la miniatura es de 28 milímetros para que se vea la escala y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier comentario, duda, sugerencia que queráis hacer, pues tenéis los comentarios para este propósito. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.